La información es poder. Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza, aquí en tu show La Señal. Puedes acompañarnos todos los lunes a las 11 de la mañana, exclusivamente aquí en Facebook Live. Hoy me van a preguntar varias preguntas y voy a intentar de contestar las preguntas para orientarlos sobre unos temas de inmigración muy importantes. La primera pregunta es: ¿cuál es la edad máxima que debe tener mi hijo para pasarle la ciudadanía? Muy buena pregunta. Hay varios casos en que puedes transferir la ciudadanía al hijo. Por ejemplo, en este momento tengo un caso de un cliente que se casó en México. Él es ciudadano desde hace 20 años y se casó con una mexicana y tienen 3 hijos nacidos en México. Aquellos hijos son elegibles para la ciudadanía. Si tú fuiste ciudadano por lo menos 5 años antes de que nació su hijo en el extranjero, puedes transferirle la ciudadanía automáticamente por medio del formulario DS-2029. Es un formulario en que tienes que listar mucha información y anexar muchas evidencias de que estabas aquí en los Estados Unidos viviendo más de 5 años, y los 5 años no tienen que ser en el estado de ciudadano que diga. A veces también, por ejemplo, si eres residente permanente y pides al hijo en México, en el transcurso del caso te conviertes en ciudadano. En cuanto llegue el hijo, él se hace o se convierte en ciudadano automáticamente si tenga menos de 18 años. En general, es necesario tramitar la ciudadanía del hijo antes de cumplir los 18 años. Si llega el hijo cuando tiene, por ejemplo, 20 años, en dado caso tiene que esperar 5 años para tramitar la ciudadanía, al menos de que esté casado con una ciudadana y tienen 3 años o más de matrimonio. Es un tema complejo y recomiendo que consulte con un abogado. Y la siguiente pregunta: mi cónyuge tiene papeles y no quiere arreglarme. ¿Qué puedo hacer? Suponiendo que la pareja sea ciudadana o residente permanente y no te quiere arreglar, tenemos que explorar el tema de VAWA. VAWA es el programa que existe para ayudarle a la gente a tramitar la ciudadanía si es víctima de maltrato por parte de su cónyuge. En este caso, he tenido casos de personas muy controladoras que digan que no quiere ayudarle a la pareja por varias razones. A veces temen que en cuanto se arregle el inmigrante va a salir, va a dejarlos. A veces es una cuestión de abusar de ellos. Quieren que no tengan derechos, quieren que vivan en la sombra, y en ciertos casos eso puede ser abuso que le deje a la persona tramitar VAWA. Es muy importante, siempre les repito, que no hable con un notario, que hable con abogado, porque sus opciones requieren que procedas con cautela y con sabiduría. All right, la tercera pregunta. ¿Y tiene uno que estar casado o casada, o también cuenta cuando estamos juntos por mucho tiempo? La unión libre nos sirve para tramitar un caso de inmigración. Tal vez si hay un reporte de policía y su pareja cometió violencia doméstica, pero para ganar algo tienes que tramitar o tienes que casarse y hacerlo por civil, no por la iglesia, para que sea un matrimonio válido. Además, ojo, si tú estás con una persona
y tú tienes hijos ciudadanos y no se casan antes de que los hijos cumplan, los hijastros que diga, cumplan los 18 años, los hijastros no pueden ayudarle al padrastro o a la madrastra. Es decir, si estás en una unión libre y ambos son indocumentados y uno de ustedes tiene hijos ciudadanos, es importante que se casen antes de que los hijos cumplan los 18 años. Eso es muy importante. Recientemente tuve un caso de una pareja, nunca se casaron y el hijo tiene muchos problemas y es muy violento. En ese caso, el hijo violento, ciudadano mayor de 21, puede ayudarle a la mamá, pero no puede ayudarle al padrastro porque nunca se casaron antes de los 18 años. Qué pena, ¿no? All right, cuarta pregunta. Si mi hijo es oficial de policía, ¿sí califica para aplicarme con el perdón militar? El perdón militar se limita a la gente que sea papá de un militar. Un funcionario del gobierno, un policía, bombero, no se cuenta para el propósito de conseguir el permiso de militar. ¿Y qué es el permiso militar? El permiso militar para mucha gente es como un gran alivio porque te pueden brindar el permiso de trabajo y también te pueden otorgar una entrada legal aunque ya estás aquí. El truco es que tiene que ser militar y mucha gente tiene en mente que mi hijo tiene que estar sirviendo actualmente en este momento. Un hijo que servía y salió del militar y salió bajo buenas condiciones, es decir, que no lo corrieron por mal comportamiento, puede tramitar este permiso de militar. Eso es muy importante si la gente tiene un hijo que está en el militar o que estaba en el militar, que sepa que pueden conseguir este permiso de entrada legal. El hecho de que te dan una entrada legal no quiere decir que vas a ganar la residencia. Por ejemplo, tengo una clienta ahora, el hijo está en el militar, pero ella está sujeta a la barra permanente. Ella no puede tramitar la residencia porque ella entró más que una vez sin permiso. En dado caso, se aplica lo que se llama la barra permanente y aunque le van a dar su permiso militar, una entrada legal y un permiso de trabajo, no puede ganar la residencia. Cada caso es diferente y tienes que tener mucho cuidado con estas reglas. Y creo que la siguiente pregunta también se relaciona con el tema de militar. Y la pregunta es... Tengo una hija en la Marina y ya me dieron el permiso de trabajo en el 2021. ¿Cuánto tiempo falta para que me den la residencia? Si tienes un hijo inscrito en el militar y el hijo tiene, digamos, 18 años, te puede conseguir la entrada legal y el permiso de trabajo, pero hasta que aquel hijo cumpla los 21 años, no te puede pedir, suponiendo que ya cumplió los 18 años y suponiendo que sea elegible para la residencia. Cuando cumpla los 21 años, te puede pedir. Y ahora es difícil predecir qué rápido van a proceder con el caso. Tengo unos casos demorando 2 o 3 años y recientemente tuve un caso que se aprobó en 62 días. Ahora, debido a COVID, el mundo de inmigración está revuelto y es imposible predecir qué rápido vas a ganar el caso. Ok, la siguiente pregunta. Vivo en México. ¿Qué me conviene más? ¿Un abogado de inmigración de Estados Unidos o un abogado en México? Muy buena pregunta. Tengo entendido que es difícil para un abogado extranjero representarle a un solicitante de inmigración. En el caso de Barrasalá, yo tengo muchos clientes en México. Yo voy a México enseguida y
puedo reunirme con un cliente potencial en Puerto Vallarta o en la Ciudad de México. Si tú quieres tramitar algo desde México, si se puede, puedes venir a verme, pero en todos casos tienes que tener un familiar aquí en los Estados Unidos que te pida. Un hermano ciudadano te puede pedir, un papá ciudadano, residente permanente, y obviamente la opción más popular, la gente que tiene hijos ciudadanos mayores de 21 viviendo aquí en los Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los casos que tengo de clientes en México son personas que vivían aquí, que nacieron sus hijos aquí y ya tienen más de 10 años viviendo en el extranjero. El mayor reto para la gente que tiene hijos ciudadanos es la persona vivía o vivió aquí en los Estados Unidos, obviamente porque nació el hijo aquí. Y si tú has venido sin permiso, por ejemplo, viniste en, digamos, 95, cruzaste por el cerro sin permiso, te fuiste a México en 98, viniste en 2001, de nuevo sin permiso, y regresaste a México, digamos, en 2005, ya has estado fuera del país más de 10 años y normalmente, no en todos los casos, pero normalmente con 10 años en el extranjero, un padre extranjero de un ciudadano estadounidense puede tramitar. En ciertos casos vas a requerir un perdón. Lamentablemente los perdones están tardando no lo voy a decir, muchísimo tiempo, 2 a 3 años, dependiendo del perdón. La mayoría de la gente que tiene que tramitar un perdón, tiene que tramitar el perdón I-601A. Se llama Unlawful Presence y requiere que tengas un papá legal o un cónyuge legal y que seas casado con esa persona. Y en esos casos estás aquí viviendo, te arreglas, tienes que ir a Juárez y ocupas el perdón. En otros casos, por ejemplo, el perdón de Coyote, ese perdón se tramita más o menos rápido si estés aquí y estás tramitando aquí. Si estás en México, están tardando entre 1 y 2 años. Los perdones más comunes son de Unlawful Presence y de Coyote. Es decir, yo tuve un hijo mexicano, por ejemplo, fui a los Estados Unidos con mi hijo y en dado caso, normalmente Immigration te trata como si fueras un pollero, un coyote, y tienes que tramitar un perdón. De hecho, aquel perdón de Coyote no es tan difícil ganar y normalmente, como les vuelvo a repetir, se procede más rápido, pero todos los casos son diferentes y dependiendo de los factores puede tardar mucho tiempo, especialmente si tienes, por ejemplo, delitos penales. Por favor, con todos estos temas, lo que digo yo no es necesariamente aplicable a su caso. Es muy importante que te consultes con un abogado de inmigración que sea enterado de la ley de inmigración, porque es muy compleja. No te confíes en gente que no sea abogada. No quieres tramitar algo tan importante, quizás el trámite de tu vida, con un fulano que se llama notario. Oh, no te voy a cobrar mucho. Well, aviso, ojo, cuando estás tramitando o tratando con alguien así, lo barato sale caro. Por favor, compartir este video con sus amistades, con sus amigos, y espero que regresen a verme aquí el lunes que viene, aquí en Facebook Live. Hasta pronto.
La información es poder.